Bueno, muy buenos días para todos. Llegó el momento, uno de los momentos más esperados. La verdad que estoy demasiado agradecido con Dios y estoy muy, pero muy emocionado de esta palabra que Dios venía colocando en mi corazón durante algunas semanas atrás, pero que en esta semana se pudo cocinar y preparar para poder hoy compartir con ustedes uno de los temas que de todos los 9 mensajes que se han dado desde que comenzó esto, va a ser uno de los temas con más claridad, pero también con más contundencia con respecto a todo lo que ha estado sucediendo. Si ustedes revisan desde el primer tema que comencé a compartir con la iglesia hasta el tema que compartí la semana anterior, eran como pequeñas píldoras, diría yo así, acerca de muchas cosas de las que escuchamos por la televisión, escuchamos a través de mensajes de grandes hombres o mujeres que están predicando alrededor del mundo, como también acerca de ciertas conspiraciones o, bueno, planes, como se quiera llamar. Y para mí, obviamente, una vez más, es una gran responsabilidad, pero es una satisfacción, como dije anteriormente, el poder compartir con ustedes un tema que nos va a dar tanta claridad y nos va a dar tanta paz, a pesar de la confrontación, para poder entender realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha estado sucediendo y qué es lo que Dios realmente quiere sacar de todo esto. Hay muchas personas que hasta el día de hoy se preguntan, ¿está Dios en medio de esto? ¿Esto puede ser realmente un plan de Dios? Ya hoy muchos mensajes han cambiado. Muchos mensajes están inclinándose hacia la culpabilidad en un gobierno. Muchos mensajes se están inclinando hacia la culpabilidad, tal vez contra poderes de las tinieblas, de oscuridad. En otras palabras, se han inclinado los mensajes hacia ataques directos hacia la iglesia. Pero Dios ha puesto una palabra en mi corazón que es necesaria, que sé que es el tiempo correcto para hablarlo. Y por eso yo te animo y te motivo para que una vez escuches esta palabra, la compartas, la envíes, porque sé que va a ser de gran bendición. El tema o el título que Dios puso en mi corazón para este tema se llama Cuando Dios saca lo peor de mí. Cuando Dios saca lo peor de mí. Cuando Dios saca lo peor de nosotros. Eso es lo que nos va a dar claridad y lo que nos puede llevar definitivamente a otro nivel en nuestras vidas. Y para esto yo voy a tomar como referencia a un hombre que se llamó Isaías, un profeta mayor del Antiguo Testamento, un hombre que fue llamado y ungido por Dios. A través de su boca tal vez salieron las profecías más increíbles acerca del nacimiento y de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para redimir a toda la humanidad. Pero fue un hombre que fue escogido por Dios para dar mensajes a reyes, principalmente a 4 reyes de la casa de Judá, pero también a los reyes de Israel o del reino del norte en ese entonces, pero también a los asirios, a Siria, quien era la nación que producía mucho más temor y que venía arrasando con todo lo que se encontraba por delante. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, sexto, no vamos a movernos del libro de Isaías, vamos a estar muy pendientes ahí. En varios capítulos, no voy a leerlos tampoco, pero voy a hacer la referencia para que cada uno de ustedes los pueda estudiar en su casa, pueda subrayar ahí con sus Biblias, físicas o electrónicas, y estar muy pendientes de esta enseñanza. Entonces, voy a comenzar con Isaías capítulo 6. Exactamente voy a hablar del capítulo 5, voy a hablar del capítulo 6, voy a hablar del capítulo 7 y voy a hablar del capítulo 8. Y en esos 4 capítulos prácticamente quedan encerrados todos los capítulos del libro de Isaías que traen la enseñanza principal para nuestras vidas. Pero voy a comenzar por el 6, el capítulo 6.
Dice la palabra de Dios que después de que murió Usías, quien fuera uno de los reyes de Judá, en ese entonces Israel estaba dividida. Uno era el reino del norte y otro era el reino del sur. El reino del norte era Israel y el reino del sur era Judá. Unas tribus estaban en el reino del norte y otras tribus en el reino del sur. Dios escogió a Isaías para hablarle a 4 reyes que iban a gobernar el reino del sur, o sea, Judá, pero también iba a hablarle a muchos reyes del reino del norte, o sea, de Israel. Y dentro de estas profecías, dentro de estas enseñanzas, también venía muchísima palabra para aquella persona que estaba dirigiendo y que iba a dirigir todo ese reinado de Siria, los asirios, que fueron un tormento grande, pero también fueron un instrumento en las manos de Dios para cumplir las promesas que Dios tenía con su pueblo, a pesar de que estaba dividido. Pero saben que al estudiar todo esto, vino una revelación grande, por supuesto, a mi corazón, acerca de que no estamos muy lejos de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y por eso fue que Dios puso esta palabra, para compartirla, para sacar la enseñanza principal que nos va a servir a nosotros como les sirvió a ellos en su tiempo. Recuerden ustedes que la palabra de Dios es eterna, desde el principio a fin, y toda es útil, toda la palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos y prepararnos, dice la palabra, confrontarnos por supuestamente, para estar preparados para toda buena obra. En el capítulo 6, después de la muerte del rey Usías, vino una visión al profeta, una visión celestial, en donde Dios le mostró su gloria, parte de su gloria. Y allí, viendo él esta visión, él exclamó: ¡ay de mí, que soy un hombre muerto! Porque siendo un hombre con labios inmundos, que se rodea de una generación que tiene labios inmundos, he visto la gloria de Dios. Y luego la Biblia nos habla de que uno de los seres que tenían 6 alas, porque eran varios, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, que le daban o rodeaban la presencia de Dios, proclamando con sus bocas: santo, 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 la gloria, la santidad de Dios, se acercó a Isaías, tomando un carbón encendido de la presencia de Dios, con unas tenazas. Y después de que Isaías proclamó: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, que he visto la gloria de Dios!, entonces con ese carbón tocó los labios de Isaías. Y al tocar los labios de Isaías, con ese carbón encendido, le dijo: tu pecado ha sido perdonado y tu culpa ha sido quitada. Y luego nos enseña el capítulo 6 que entonces Isaías escuchó con un oído afinado el llamado de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?, decía el Señor. Y entonces Isaías tuvo la respuesta correcta: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y fue la forma como Dios volvió a ungir y volvió a fortalecer el llamado que le había dado a este hombre, quien ya de capítulos anteriores venía siendo un instrumento muy fuerte en las manos de Dios. Pero el capítulo 6 es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Dios sacó lo peor de Isaías. Por eso el título de este mensaje es: cuando Dios saca lo peor de mí. En Isaías capítulo 6, Dios sacó lo peor de Isaías. Pero hay algo importante: Isaías ya venía sirviéndole a Dios. En el capítulo 5 la Biblia nos enseña que Isaías, desde el capítulo 1, de hecho, ya venía enseñando la palabra. Y se la venía enseñando a todo Israel, a todo Judá. Y en el capítulo 5 especialmente hay al menos 4 mensajes que Isaías viene predicando a través de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo le colocaba. Uno era el mensaje contra la injusticia. Otro era el mensaje contra la avaricia. Otro era el mensaje contra la inmoralidad. Y otro era el mensaje contra el orgullo, hablándole al pueblo
pero también era un mensaje que tenía trasfondo hacia otras naciones, pero especialmente hacia Judá y hacia Israel, en ese caso el reino del norte. Saben, Judá estaba cayendo en el error de Israel. Israel se había apartado de Dios. Israel empezó a hacer cosas muy malas, pero Judá comenzó a seguir el ejemplo de alguna forma. Y por eso Dios vino a través del profeta para advertirles y para llamarles la atención, para que se volvieran a Él de todo corazón. Y venía dando este tipo de enseñanzas desde el capítulo 5. Pero noten ustedes que es en el capítulo 6 donde Dios saca lo peor de Isaías, donde Dios le muestra la condición en la que está su corazón, la condición en la que está la vida de él. Entonces podríamos nosotros comenzar a decir lo siguiente: ¿cómo es posible que alguien que está ungido por Dios, que alguien que está haciendo la voz de Dios, que alguien que ha sido llamado precisamente para enseñar la palabra que puede volver a toda persona a los caminos de Dios, se corrompa en su corazón, se corrompa en sus labios? Y yo pienso que ahí es donde Dios quiere hablar y quiere tratar con cada uno de nosotros, sin importar la posición que tengamos, ya sea la posición de creer que somos simples creyentes o cristianos, o ser pastores, o cualquier título o nombre que se le quiera dar, ya sea alguien que pueda dirigir una congregación pequeña o una congregación demasiado grande, desde el más pequeño hasta el más grande. Aunque no podríamos nosotros evaluar el tamaño de una persona por una iglesia o por una posición. Todos somos iguales delante de Dios, pero tenemos grandes responsabilidades y eso es diferente. Isaías tenía una gran responsabilidad. Era la voz de Dios, era el profeta de Dios, era la iglesia del Señor en esos momentos. Y en el capítulo 5, desde el capítulo 1, Él viene enseñando la palabra. Él viene corrigiendo a las personas. Él viene dando la palabra acerca de que necesitan un verdadero arrepentimiento, que necesitan volverse a Dios de todo corazón. Son mensajes contra la injusticia, son mensajes contra la idolatría, son mensajes contra la avaricia, son mensajes contra el orgullo, son mensajes para que el pueblo se vuelva a Dios de todo corazón. Pero Él se corrompió en el camino. Sus labios se volvieron inmundos en el camino. Hay una palabra que dice: conviértanse ellos a ti y tú no a ellos, en Jeremías. Pero en este caso, Isaías confiesa que sus labios son inmundos, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Qué quiere decir esto? Que él se terminó convirtiendo a los demás, se dejó contaminar. ¿Y cómo fue que Dios sacó lo peor de Isaías? Fue a través de la muerte del rey. Lo primero que sucedió antes de que él pudiera ver la visión de gloria, para poder tener el arrepentimiento y darse cuenta cómo estaba su corazón, fue que tuvo que morir el rey Usías. Y para muchos historiadores, para muchos estudiosos de la palabra de Dios, no es un secreto que Isaías había puesto su confianza en el rey Usías. Y yo pienso que cuando Dios se propone sacar lo peor de nosotros, entonces algo tiene que morir primero. Voy a volverlo a repetir. Cuando Dios se propone sacar lo peor de nosotros, entonces algo tiene que morir primero. En el caso de Isaías, murió el rey en el cual él había puesto de alguna forma su confianza. Murió la persona en la cual Isaías de alguna manera había puesto sus ojos. Y solo después de la muerte de este rey, entonces Dios le mostró su presencia. Él pudo ver la visión y la pudo entender. Pudo tener el corazón correcto para reconocer lo peor de sí mismo. ¿Saben? Voy a reiterarlo nuevamente. Hoy lo hago con más firmeza que nunca. A toda persona que me esté viendo, y aún a todo pastor o líder, sin importar que sea una iglesia de 10 personas, a una iglesia de millones de personas. Y voy a decir esto con mucho respeto, pero también lo voy a decir con mucha vehemencia, porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios, en medio de esta pandemia, ha estado
haciendo morir muchas cosas en nosotros. Muchas cosas en nosotros. Cuando Dios se propone sacar lo peor de nosotros, algo tiene que morir. Yo encuentro en la Biblia que hay casos muy contados, son muy contados. Diríamos 1 en 1.000.000 de cómo Dios, para sacar lo peor de alguien, lo que hace es darle más de lo que tiene. Y les voy a poner como ejemplo a una persona, el apóstol San Pedro, antes de ser apóstol, cuando era el pescador, y después de una noche de no haber pescado nada, de una racha completamente en contra, entonces el Señor le dice, y todavía no lo había llamado para que fuera su discípulo, todavía no hacía parte del grupo selecto de los que iban a ser formados para cambiar el mundo, tira la red. Y entonces él le dice, Señor, pero ¿cómo así que tire la red? Si toda la noche estuvimos pescando y no pescamos nada, estamos cansados, agotados. Y el Señor le dice, tira la red. Y entonces él, mirándolo fijamente, le dice, aunque no hemos pescado nada, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Y entonces fueron y echaron la red. Y dice la Biblia que ahí hubo la pesca milagrosa, una de las primeras pescas milagrosas. Fueron tantos los peces que tomaron, que cayeron en la red, que las barcas se llenaron y peligraban con hundirse, y las redes se rompían del peso de los peces, no podían soportarlo. Y entonces cuando regresaron, y Pedro estuvo cerca del Señor Jesús, cerca, de frente, después de la pesca milagrosa, entonces él cayó de rodillas, dice la Biblia, Lucas lo dice exactamente, y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Noten ustedes cómo él reconoció lo peor de él, confesó sus pecados, confesó aquello que tal vez era escondido para muchas personas, pero para Dios no. ¿Y cómo fue que Dios sacó lo peor de este hombre? Dándole más de lo que tenía. Pero por eso les dije que es un caso en 1.000.000, porque son muy contados esos casos de esa gracia maravillosa del Señor. Pero la mayoría de los casos, cuando Dios se propone sacar lo peor, entonces, tristemente, en vez de darnos más, entonces tiene que quitarnos de alguna forma. Como fue en el caso de Job, quien dijo, Dios me dio, Dios me quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y quien después, cuando Dios le dio el doble de lo que tenía, él dijo, mis oídos te oían, mas ahora mis ojos te han visto. Él fue llevado a otro nivel. Él fue bendecido más de lo que era antes o al principio, pero tuvo que salir lo peor de él también. Y aunque fue un hombre justo, y aunque fue un hombre que trató de guardarse en cada palabra y en cada actitud, por supuesto que habían cosas que tenían que ser tratadas en él y tenían que ser mejoradas en él. De lo contrario, entonces no hubiera sido necesaria ninguna prueba. Entonces, con lo que tenía era suficiente. Es lo mismo en el caso de Isaías. Es lo mismo en el caso de Isaías. Para que Dios sacara lo peor de Isaías, no precisamente le dio más, sino le quitó. Le quitó. Le quitó a Uzías, que era el hombre que estaba reinando en ese momento y en el cual desafortunadamente Isaías estaba poniendo más su confianza que en Dios, en el cual Isaías de alguna manera estaba inclinándose más o reclinándose más que en Dios. Por eso fue necesario que este hombre muriera para que pudiera venir la visión de Dios a su corazón, pudiera venir la revelación de Dios a su corazón. Es lo que Dios ha estado haciendo con esta pandemia. Es lo que Dios ha estado haciendo con este coronavirus. Es lo que ha estado haciendo Dios con cada circunstancia que se ha enredado en medio de esta situación. Dios nos ha estado llevando a morir a muchas cosas. Como pastores, como hombres de Dios que dirigimos congregaciones a través de templos abiertos, pues se cerraron los templos.
Y aunque algunos están tratando de abrir, no hay mucha certeza todavía después de casi 2 meses y medio de cómo vaya a ser. Porque hay gobiernos que están confrontados aquí. Hay posiciones poderosas que están confrontadas aquí. Y venimos diciendo, pero ¿por qué se cerraron las iglesias? ¿Pero quién fue el autor de esto? ¿Pero por qué ya no podemos predicar como antes? ¿Pero por qué la gente ya no puede venir como antes? Y yo entiendo, yo también soy pastor. Yo también anhelaría tener la iglesia ya toda presente aquí, para seguir ministrando, para seguir enseñando la palabra. Pero Dios me ha hecho entender algo. Y es que algo debe morir para que Dios saque lo peor de nosotros. Y al tener templos cerrados, créanme que cosas están muriendo. Están muriendo cosas. Cosas que ya no nos sirven. Cosas que tienen que ser quitadas de nosotros para que cuando se vuelvan a abrir los templos, para cuando todo vuelva a funcionar dentro de lo que nosotros llamamos normal, las cosas sean mejores y vayamos a otro nivel. Y no caigamos en el error de seguir iguales o aún peores. Dios tuvo que permitir la muerte de este hombre para que Isaías entendiera, se volviera a él de todo corazón. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no nos van a ser reveladas, hay cosas que no van a ser tan claras en nuestro corazón, a menos de que realmente logremos entender que el que está detrás es Dios. Es Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. En el capítulo 5 de Isaías, imagínense ustedes todo lo que venía predicando este hombre. Pero estaba contaminado. En el capítulo 6, él es claro: soy hombre de labios inmundos. Ahora, cuando alguien es inmundo de labios, es inmundo de corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Entonces yo siento en mi corazón que en medio de esta situación que estamos viviendo, Dios quiere que examinemos nuestro corazón, que miremos nuestro estado. Porque lo de menos sería seguir predicando como si nada. Lo de menos sería que las iglesias se volvieran a abrir como si nada. Es más, lo de menos hubiera sido que las iglesias nunca hubieran cerrado y que se hubiera cerrado todo lo demás. ¿Creen ustedes que Dios no es poderoso? ¿Creen ustedes que Dios no es soberano? ¿Creen ustedes que Dios no tiene el control de todas las cosas? ¿Pero por qué? Yo puedo atribuir más a un propósito de Dios todo lo que está pasando que a una conspiración de gobiernos. Y no importa que la haya. ¿Por qué puedo yo asumir que está más Dios detrás de todo esto que aún Satanás? Porque escuchen con atención lo que les voy a decir. El reino de los infiernos no tiene poder sobre la iglesia. No tiene potestad sobre la obra de Dios. Y el único que realmente tiene el poder para que suceda lo que hoy está sucediendo es Dios mismo, especialmente sobre su casa, especialmente sobre la iglesia. Dios nos está llamando la atención. Una vez más, Dios nos está diciendo: examinen su corazón. Vuélvanse a mí de todo corazón. Evalúen si lo que ustedes han estado haciendo durante años y décadas sigue siendo limpio como cuando empezó. Sigue siendo puro como cuando empezó. Sigue teniendo las mejores intenciones como cuando empezó. Examinen sus corazones si el orgullo no entró en sus corazones. Si la avaricia no entró en sus corazones. Si la injusticia no entró en sus corazones. Si la idolatría no entró en sus corazones. Y yo les puedo decir con todo mi corazón: sí ha entrado la avaricia, sí ha entrado el orgullo, sí ha entrado la idolatría, sí ha entrado la injusticia. Y Dios nos ama tanto que en vez de destruirnos, lo que quiere es confrontarnos para que nos podamos arrepentir y de esta manera poder recibir más de lo que teníamos. Poder volver a tener la presencia de Dios, que era lo más importante. Poder tener el respaldo de Dios verdaderamente, que era y que es y será lo más importante. Isaías pudo confesar su pecado, lo peor del mismo. Yo les pregunto con todo mi corazón:
¿Ya hemos confesado el nuestro? ¿Ya le hemos pedido perdón a Dios? Porque no podemos cometer el error de buscar culpables. Porque créame que si buscamos culpables, los vamos a encontrar. Pero necesitamos buscar al principal de todos, nosotros mismos, nuestro propio corazón. Será la única forma de ser responsables y de ser realmente restaurados, perdonados por Dios. Isaías pudo entender nuevamente el llamado de Dios y pudo decir sin culpa, después de haber sido tocado por ese carbón, que es esa gracia maravillosa que representa la sangre del Cordero: heme aquí, envíame a mí. ¿Saben que es tiempo de volver a oír la voz de Dios? Es tiempo de que volvamos a decirle: envíame a mí, Señor, pero no en las condiciones en las que estaba. Envíame, Señor, con un nuevo corazón. Envíame, Señor, con nuevas intenciones en mi corazón, con una nueva pureza en mi vida. Y ahí comenzó nuevamente el ministerio de este gran profeta. Y de hecho lo que sucedió de ahí en adelante es impresionante, es increíble. Porque en el capítulo 7 viene la palabra profética acerca del nacimiento del Señor Jesús, que sucedería cientos de años después. Vino con tanta claridad, vino con tanta maravilla. A través de su boca se proclamó: Él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero luego se perfeccionó esa profecía con Isaías capítulo 53, donde habla paso a paso de todo lo que el Señor Jesús iba a sufrir por amor por cada uno de nosotros, para darnos una redención completa y plena. Alabado sea Dios. Miren ustedes cómo su corazón tuvo que ser purificado, cómo sus labios tuvieron que ser purificados, cómo su vida tuvo que ser nuevamente ungida a otro nivel para poder tener tanta claridad acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo que está pasando hoy, es lo mismo que debe pasar hoy. Hemos predicado a Jesús durante muchas décadas. Este es un evangelio que se viene predicando hace 2000 años. Este es un evangelio del cual nosotros en nuestra generación venimos predicando hace ¿qué? 40, 50 años, 60 años, 70 años. Pero tiene que ser purificado. Tiene que ser purificado. Y para esto Dios tiene que sacar lo peor de cada uno de nosotros. Por eso Dios ha cerrado los templos. Lo voy a volver a repetir. Dios ha cerrado los templos. Esta no es una orden de ningún estado. Esta no es una persecución de ningún partido político. Esto no es obra de Satanás. Este es un propósito de Dios para que tú y yo, en nuestra soledad, al ya no podernos reunir en multitudes de personas, veamos la gloria de Dios y tengamos la visión de poder ser confrontados a nosotros mismos. ¿A cuánto no se les dañó la agenda? De viaje tras viaje, tras viaje, tras viaje, en donde muchos son conscientes que los tiempos de oración por tanto viaje eran mínimos. En donde muchos son conscientes que de una agenda tan repleta, tan completa, donde podía caber un retiro con Dios, donde podía caber un momento a solas verdaderamente con Dios, como lo tuvieron aquellos hombres que, a pesar de liderar 2 o 3 millones de personas, se iban 40 días y 40 noches a solas con Dios. Hoy con 15 o 20 personas ya creemos que somos los súper del mundo. Ya no hay tiempo, ahí es un corre-corre, ahí es una agenda. Dios tenía que hacer un alto en todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy les habla, o tal vez uno de los más pequeños, pero les hablo desde mi corazón. Dios ha cerrado los templos. No es obra de Satanás.
No es obra en ningún estado, no es obra en ningún partido político. Dios. ¿Y los va a volver a abrir? Claro, por supuesto que sí. Pero les voy a decir que ni siquiera con los templos cerrados la iglesia se cerró, jamás se ha cerrado. La iglesia sigue abierta, porque la iglesia no son ladrillos, la iglesia somos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. La iglesia está en las casas, está en las calles, está en las plazas, está en los hospitales, está en los centros comerciales. La iglesia está afuera. Que tengamos la bendición y el privilegio y la oportunidad y aún el respaldo constitucional de poder reunir con libertad y tener esa libre expresión es otra cosa, es un tiempo de gracia sobre gracia prácticamente. Dios está hablando, Dios está tratando, Dios está haciendo morir muchas cosas en nosotros. Ahora tú decides si te aferras al cadáver o lo dejas ir. Y yo te digo en todo mi corazón, deja ir el cadáver para que pueda haber resurrección en tu vida de parte de Dios. ¿Qué tal donde Isaías se aferre al cadáver de Usías? ¿Qué tal donde Isaías se aferre? Entonces hubiera sido imposible que esa visión hubiera traído esa restauración a su vida. Suelta el cadáver y deja que la gloria de Dios te renueve. Confiesa lo peor que hay. Y les voy a decir con todo mi corazón, yo le he confesado lo peor a Dios. En medio de este tiempo, yo me he dado cuenta de muchas cosas que no estaban correctas en mi corazón. Cosas que tenían que ser confesadas y cosas que tenían que ser redireccionadas realmente por el Espíritu Santo. Porque lo que viene es mejor que lo que estábamos haciendo. Créanmelo con todo el corazón. Pero si seguimos de la forma que veníamos, entonces hubiera sido más la pérdida que la ganancia. Hubieran sido más los límites que realmente las cosas ilimitadas de Dios para cada uno de nosotros. Entonces el rey tuvo que morir. ¿Qué tiene que morir en ti? ¿Qué tiene que morir en mí? En muchos, de alguna forma, han muerto las finanzas. Ya las ganancias no son las mismas. Ya la libertad para comprar muchas cosas no es la misma. En muchos ha muerto cierta libertad. Ya no es como antes, que salíamos y hacíamos lo que queríamos, aún muchas veces sin pedirle perdón a Dios. Y esto lo quiero decir con vehemencia. ¿Cuántas de las cosas que hacíamos, las hacíamos pidiendo el respaldo de Dios, no la dirección de Dios? ¿Cuántas cosas han tenido que morir para sacar lo peor de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo peor que puede haber en cada uno de nosotros? ¿El orgullo? ¿La avaricia? ¿La injusticia? ¿La idolatría? La idolatría. ¿Cuántas personas extrañan estar delante de multitudes solamente porque son multitudes y porque extrañan ese ambiente de multitudes? Pero ¿cuántos realmente extrañamos la presencia de Dios? ¿Cuántos realmente extrañamos la gloria de Dios? ¿Cuántos de los predicadores, y yo me incluyo, no pudimos haber caído en el error de las multitudes? Porque eso nos hace sentir más seguros, porque eso nos hace sentir más ungidos, porque eso nos hace sentir. Pero saben, este ha sido el mejor tiempo para volvernos a Dios. Este ha sido y será el mejor tiempo para estar a solas con Él. Y para volver a entender que de qué sirven multitudes si no está la presencia de Dios verdaderamente. ¿Y de qué valdrá volver a estar en medio de multitudes si no somos capaces de apartar los mejores tiempos para Dios? ¿De qué sirven las multitudes si nuestro corazón se ha ido detrás de la avaricia? ¿De qué sirven las multitudes si nuestro corazón se ha ido detrás de la idolatría, del orgullo y de la injusticia? Si no nos volvemos a Dios de corazón, nos quedamos en el mismo lugar. No te aferres al cadáver, déjalo ir. Confiesa lo peor de ti.
Confesemos lo peor de nosotros. Y entonces alcanzaremos la misericordia, la gracia de Dios. Y así como Isaías fue tocado con ese carbón, así seremos tocados nosotros por esa sangre maravillosa del Cordero de Dios. Y volveremos a oír la voz de Dios como nunca antes. Porque Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Para poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, pero con un corazón diferente, con una mentalidad diferente, con una actitud diferente. Ya no tanto en la confianza que yo tenía en Usías, porque Usías puede representar la iglesia, el templo. Usías puede representar las finanzas. Usías puede representar la capacidad del habla, del verbo en una persona, o de la jerga, como dicen por ahí. Usías puede representar las conexiones para viajar con tanta facilidad de un lado a otro. Usías puede representar los negocios que ya estaban planeados, trazados, ya estaban prácticamente sellados, hechos. Usías puede representar todo aquello en lo cual nosotros, sin darnos cuenta, le quitamos la confianza a Dios y se la pusimos a una persona o a algo, a nuestras propias habilidades. ¿Saben cómo voy a terminar este mensaje? De la siguiente forma. Voy a terminarlo con el capítulo 8 del libro de Isaías. Más exactamente el capítulo o versículo 10, que lo tengo aquí en la palabra de Dios. Por favor, escuchen con atención. Isaías capítulo 8, versículo 10. Dice de la siguiente manera. O el verso 11. Porque Dios me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, y no tengas temor de lo que ellos temen, no tengas miedo de lo que ellos traman, porque al Señor de los ejércitos, a Él deben temer temor, a Él deben santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a Israel, tanto a Judá como a Israel, el reino del norte, por piedra será esto para que tropiecen, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red. Al morador de Jerusalén muchos tropezarán entre ellos y caerán, y por lazo serán quebrantados y se enredarán, dice el Señor. ¡Wow! Noten ustedes esta palabra. No llamen ustedes conspiración a lo que todos están llamando conspiración. Y no tengan temor de lo que todos están teniendo temor. Sea vuestro temor Dios, yo, el Señor de los ejércitos. Y no caigan en la trampa de la conspiración. En medio de este tema, cuando Dios saca lo peor de nosotros, hay una trampa de la que habla la palabra de Dios. Y habla de una conspiración en la que no podemos caer todos. ¿Cuántos predicadores hoy están hablando de una conspiración contra la iglesia del Señor Jesús? ¿Cuántos hombres de Dios están hablando de una conspiración de gobiernos contra la iglesia del Señor? ¿Cuántas personas están hablando de una conspiración de Satanás contra la iglesia del Señor? ¿Y cuántas personas están teniendo temor, el mismo temor que tienen todos los demás, pero no el de Dios? Se habla de muchas conspiraciones, que si China inventó el COVID-19, que si Estados Unidos va a ser el autor de la marca de la bestia a través de este hombre llamado Bill Gates. ¿Cuántas personas están hablando de conspiración? Aún metiendo al presidente Donald Trump, metiendo al presidente Putin, metiendo al presidente chino, metiendo a cualquier cantidad de personajes que por supuesto son importantes. ¿Cuántas personas están de alguna u otra forma en estos momentos inclinando la balanza de la predicación para ir en contra de un Estado o de un gobierno? Que Dios nos guarde,
Que Dios nos libre, por supuesto, como iglesia estaremos preparados para estar firmes, como lo hizo la iglesia primitiva frente a esa persecución romana, por supuesto. Pero hay que ser sabios para entender qué tiempos estamos viviendo. Y yo les digo desde lo profundo de mi corazón, más allá de cualquier conspiración, hay un plan y un propósito de Dios. Más allá de cualquier conspiración, hay un plan de Dios con cada uno de nosotros, contigo y conmigo. Y el plan de Dios es sacar lo peor de nosotros. Por eso muchas cosas se han muerto. Por eso muchas cosas ya han dejado de ser como eran antes. Porque ya no sirven. Porque nos estaban alejando de la presencia de Dios. Porque no nos estaban alineando a la perfecta voluntad de Dios. Porque sin darnos cuenta, nuestros labios se corrompieron y nuestro corazón se había corrompido. Como lo he dicho antes, con la injusticia, con la avaricia, con la idolatría, con el orgullo. Como lo dije antes, con la vanidad. Nos estamos inclinando a muchas cosas que nos estaban haciendo estar seguros. Y por esa razón, solo Dios sabe, Él ya no era nuestro primer lugar. No como era ese primer amor de antes. Hoy yo siento en mi corazón para todos, para todos, para todos. Y yo soy el primero que Dios nos dice, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelvan a su primer amor. ¿Creen ustedes que la iglesia no tenía que ser redireccionada por el Dios de la iglesia? ¿Creen ustedes que la obra de Dios no tenía que ser redireccionada por aquel que la compró en la cruz del Calvario con su propia sangre? ¿Creen ustedes que no teníamos que ser redireccionados por el Espíritu Santo que empezó esta gran obra hace más de 2000 años a través de la iglesia primitiva hasta estos días? De la forma como íbamos. Sé que es un mensaje que no es fácil de digerir. Sé que es un mensaje de confrontación, pero es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de gracia. En ningún momento veo yo que Dios le quitara la vida a Isaías. Le quitó a Usías, pero le preservó la vida a Isaías. Dios prefiere quitarte a ti muchas cosas para preservar tu vida, para darte aún más de lo que pretendías o creías que podías tener. Aún muchos que se sentían estancados, aún muchos que estaban luchando en sus fuerzas. Este ha sido el mejor tiempo y será el mejor tiempo hasta donde Dios lo permita, para volvernos a Él de todo corazón, para poder sacar lo peor de nosotros mismos y exponerlo delante de Dios y ser tocados por ese carbón maravilloso que hoy es la sangre del Cordero en nuestras vidas, ya no a través de un serafín, sino a través del Espíritu Santo, que nos puede volver a ungir y nos puede dar una mayor nivel de revelación, un mayor nivel de predicación, un mayor nivel de profecía, un mayor nivel de amor, un mayor nivel de compasión, un mayor nivel de darnos realmente como debemos hacerlo como pastores o como cristianos al mundo, a la sociedad, unos a otros. ¿Creen ustedes que la iglesia no tenía que ser corregida por Dios? ¿Creen ustedes que la iglesia no cayó en el pecado de la avaricia? ¿Creen ustedes que la iglesia no cayó en el pecado de la idolatría? ¿Creen ustedes que la iglesia no cayó en el pecado de la injusticia? ¿Creen ustedes que la iglesia no cayó en el pecado del orgullo? Yo les digo de lo profundo de mi corazón, siendo pastor también y teniendo obviamente el templo que representa la denominación que nosotros estamos liderando, Nueva Generación, cerrado también. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tenía que ser necesario esto, y solo Jesús lo podía hacer, solo el Espíritu Santo lo podía hacer. Satanás no puede cerrar ninguna obra de Dios verdaderamente. Él es el que tiene que huir, Él es el que tiene que perder, pero no nosotros. El único que podía cerrar esto es el mismo que la abrió, y la cerró temporalmente, pero no cerró la iglesia, cerró los templos. ¿Por qué? Porque ahí ha comenzado un gran pecado. Algo que se distorsionó. ¿En qué momento creímos nosotros que entre la iglesia sea más costosa y tenga los lujos más grandes, entonces es porque Dios está más con ellos? ¿En qué momento comenzó la competencia de quién tiene la iglesia más grande, de quién tiene la iglesia con más millones, de quién tiene la iglesia con más tecnología? ¿En qué momento comenzó esa pelea de quién quiere tener la iglesia más grande del continente? ¿En qué momento? Y yo no estoy en contra de los que han logrado grandes edificaciones. Grande es tu fe, Dios te bendiga, dime, les quito el sombrero.
pero hablo de algo que se metió ahí en el corazón de la mayoría de las personas que comienzan la obra solo proponiéndose tener tal vez la iglesia más grande físicamente, tal vez mostrando a través de la televisión o de las redes las cosas más impresionantes, las mejores luces, la mejor coro, el mejor danza, la mejor música, y todo eso está bien, por supuesto, pero ¿en qué momento cambiaron nuestras intenciones? ¿En qué momento aquellas personas que lideran iglesias pequeñas se sintieron menos por no tener de pronto lo que tienen otros? ¿Y en qué momento los que tienen esas cosas tan grandes se cayeron más? Porque aún hay congresos en el mundo en donde se llaman los más reconocidos del continente, los más ungidos del continente, los más escuchados, los más visitados, los más. ¿En qué momento pudo entrar el orgullo en nuestro corazón? Por supuesto que todos anhelamos llegar a la mayor audiencia posible. Yo deseo realmente llegar a naciones de la tierra para que gente sea salva, familias sean restauradas, vidas sean salvadas. Pero ¿en qué momento nos desviamos? ¿En qué momento dejamos dañar nuestro corazón? ¿En qué momento muchas personas quisieran tener las iglesias abiertas porque sus ofrendas ya no son las mismas de antes? ¿En qué momento quisiéramos tener las iglesias abiertas para sentir la seguridad que sentíamos antes por estar rodeado de multitudes, mas no realmente de la presencia de Dios? ¿En qué momento nosotros nos encerramos dentro de estos ladrillos y nos olvidamos de las calles, nos olvidamos de los hospitales, de las clínicas, nos olvidamos de las casas, de las familias? ¿En qué momento medimos el crecimiento de la iglesia por la gente que cabe dentro de unos ladrillos? Y yo les digo con todo mi corazón, esa no fue la iglesia que el Señor comenzó en el libro de los Hechos. Ese no fue el propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Podemos tener una linda edificación, podemos tener un lindo edificio, pero la iglesia no es eso. La iglesia somos todos los que hemos nacido de nuevo. Y si no, Dios nos da la oportunidad de reunirnos, de congregarnos, es para adorar su nombre, es para bendecir su nombre, pero es para ir a las calles y para ir hasta el último rincón de la tierra y predicar a Jesucristo, no para escondernos dentro de esos ladrillos, a veces por el temor de ser responsables y de ser esforzados allá afuera en lo secular. ¿Cuántas veces utilizamos la misma iglesia hablando de la estructura para fines que parecen nobles, pero realmente nos estaban frenando como iglesia del Señor? Quiero decirles algo, créanlo o no, hoy la iglesia está más fuerte que nunca. Créanlo o no, hoy el mensaje ha llegado a más personas que nunca. Con templos cerrados, más gente ha escuchado el evangelio. Con templos cerrados, más personas se han vuelto a Dios. O sea que como estaban los templos abiertos, lo que estábamos era perdiendo más, lo que estábamos era estancados, lo que estábamos era con labios corrompidos y corazones corrompidos de alguna forma. Yo no estoy juzgando a nadie, estoy diciendo simplemente que meditemos y examinemos nuestro corazón delante del Señor. No llamemos conspiración a lo que todo el mundo llama conspiración. Y no caigamos en la trampa de la conspiración, porque si tú te pones en el juego de buscar quién tiene la culpa de esto, vamos a encontrar muchos culpables y no vamos a poder mirar nuestro propio corazón. Vamos a caer en una trampa de engaño. Y cuando caemos en esa trampa es cuando entonces no va a salir lo peor de nosotros. Por lo menos no para ser expuesto, reconocido delante de Dios. Va a ser algo que va a seguir escondido ahí. Y entonces si se abren otra vez los templos, ya sea que vengamos como cristianos o sigamos siendo los pastores o los líderes, entonces que Dios tenga misericordia verdaderamente de nosotros, porque seguiremos predicando un evangelio como en el capítulo 5, al igual que Isaías, con labios inmundos y un corazón corrompido, donde nosotros fuimos los que terminamos convirtiéndonos a esta sociedad y no esta sociedad a nosotros, donde terminamos mezclados y no nos mantuvimos realmente puros y limpios delante del Señor. El mundo necesita algo más, y lo voy a decir desde lo profundo de mi corazón. El mundo necesita algo más que templos abiertos. El mundo necesita una iglesia despierta. El mundo necesita una iglesia que salga de los ladrillos. El mundo necesita una iglesia humana, sencilla. El mundo necesita una iglesia
que no invierta tanto en ladrillos, sino más en las personas, más en la gente, a través de tantas cosas que se pueden hacer en cada persona. Con mi esposa tomamos una decisión y le dijimos a Dios: yo llevo predicando el evangelio más de 27 años y en esta obra Nueva Generación 6 años. Y le dijimos a Dios con todo el corazón: hemos sido parte de lo que han sido grandes movimientos y aún grandes construcciones, pero le dijimos a Dios con nuestro corazón: si tú nos permites un día tener un terreno propio y tener una iglesia que podamos edificar, queremos hacer un compromiso contigo. Va a ser una iglesia en donde no invirtamos el mayor tesoro de los dineros que tú envíes a este ministerio. Va a ser una iglesia que va a tener todas las instalaciones, por supuesto, y va a tener las comodidades, por supuesto, pero la mayor inversión no va a ser en los ladrillos, va a ser en la gente, y tiene que ser en las familias, y tiene que ser en todos los programas que realmente lleven a las familias a ser restauradas, a ser bendecidas verdaderamente. Una iglesia con compasión, una iglesia realmente con obra social, una iglesia humana, una iglesia en donde el ejemplo comienza por la casa, en donde el ejemplo comienza desde el que predica, desde el que canta, desde el que sirve, desde el que ministra en gran manera. ¿Saben? Escuchen esto tan maravilloso. Yo lo escribí aquí. Miren esto. El libro de Isaías contiene un mensaje de arrepentimiento, de confrontación para arrepentimiento, para Israel y Judá, que nos representan nosotros, el pueblo de Dios. Pero también de juicio para Siria, que era ese problema que los atormentaba a ellos, esa nación que realmente los golpeaba duro, y otras naciones. ¿Saben ustedes? Siria, en estos momentos, es este coronavirus, es este COVID-19. Y las naciones que estaban junto con Siria tal vez sean los planes de conspiración, llámelos como los quiera llamar, de personas que quieren sacar provecho detrás de todo esto, y de personas que aún están aprovechándose para seguir siendo corruptos en medio de tanta necesidad. Pero escuchen con atención esto. Al final de todo, los planes de Siria fueron destruidos por Dios. Ellos no pudieron realmente gobernar como ellos querían a Jerusalén, a Israel, menos a Judá. Ellos golpearon mucho las naciones, por supuesto, pero no lograron el objetivo principal. ¿Por qué? Porque su invasión fue frustrada por Dios, demostrando Dios su plan soberano y perfecto en el cumplimiento de sus promesas para su pueblo. ¿Saben algo? Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una novia que tiene aceite de reserva. Viene por una novia que lo está esperando. Jesús nos advierte: ay de aquella persona que, sabiendo que su Señor viene, cree en su corazón que se va a demorar, y entonces comienza a beber con los borrachos, a golpear a sus hermanos, y comienza a no ser diligente en las cosas que debió haber sido diligente, porque su Señor vendrá el día que se no lo espera y a la hora que no lo sabe, y lo castigará duramente. Dios nos está permitiendo este tiempo para limpiar nuestro corazón, para santificar nuestras vidas. ¿Cuánta gente he escuchado que me ha dicho, sin venir a una iglesia: yo no creía en Dios? Ayer fuimos a un lugar a repartir unas ayudas y escuchar a gente decir: yo no era tan sensible a Dios, porque estaba muy ocupado, porque estaba muy distraído, pero en medio de este tiempo me he dado cuenta que Dios es verdadero y quiero entregarme a Él, quiero seguirlo con todo mi corazón. Ya no quiero aferrarme a las cosas que realmente parecían que eran seguras, pero no son seguras. Y aun cuando las vuelva a tener y tenga más, ya no quiero volver a confiar en eso. Quiero que mi confianza sea el Señor. Díganme ustedes si Satanás está detrás de todo esto. Díganme ustedes
si son los gobiernos los que están haciendo un ataque directo contra la iglesia. O digan ustedes si no es Dios quien le está hablando al mundo. Con templos cerrados mejor que cuando estaban abiertos. Cuando se vuelvan a abrir los templos, esto tiene que ser mejor. No puede ser igual ni puede ser peor, de lo contrario ya no hay nada que hacer. Pero Jesús no pierde su tiempo. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Lo que Dios está haciendo con esto es limpiándonos, purificándonos, dándonos vestiduras nuevas, emblanqueciendo nuestros corazones, purificando nuestros labios, nuestras mentes, nuestras intenciones. Iglesia, despierta. Pastores, despierten. No se desanimen más por conspiraciones absurdas. No se desanimen más por las cosas que tienen que dejar ir. No se aferren al cadáver. Aférrense a Dios, que es Dios de vivos y no Dios de muertos. Porque lo que viene es más grande. El avivamiento que viene es más grande. La unción que viene es más grande. El nivel de revelación y de unción es más poderoso para sanar las naciones de la tierra, para sanar las familias, los jóvenes, los niños, los ancianos, los adultos, las parejas. Escuchen esto. ¿Cuántas iglesias? Y yo involucro la nuestra también, por supuesto. ¿Cuántas iglesias están repletas y llenas, pero con tantas familias divididas? Con tantas familias sufriendo dentro de ellas mismas, porque ni siquiera los que vienen a la iglesia han encontrado la forma de restaurar sus propias familias, por estar tan distraídos, por estar tan enfocados en tantas cosas que aparentemente son buenas, pero hemos descuidado la más importante. Dios quiere que vuelvan a haber templos abiertos, sí, y los van a ver, pero para que haya restauración en los hogares y no sigan habiendo esas divisiones donde la misma iglesia es la causante de esas divisiones, en donde a través de corrientes y pensamientos que se salen de la palabra de Dios, que usan los textos sin contexto para un pretexto y ponen a la gente a pelear una con otra. La iglesia necesitaba ser corregida. La iglesia necesita aún un poco más de corrección. Y Dios la ama y Jesús la ama. Yo hago parte de esa iglesia. Anhelo que se vuelvan a abrir los templos. Anhelo volver a tener lo que teníamos antes en cuanto a la libertad de reunirnos con la gente, abrazarla, tocarla y tantas cosas. Hoy lo podemos hacer, pero lo podemos hacer de otra forma mientras todo vuelve a la normalidad. Pero escuchen con atención. Tiene que ser para algo diferente. Tiene que ser para algo distinto. No podíamos seguir de la misma forma. No podíamos venir de la misma manera. Yo te invito ahí donde estás a que reflexionemos de todo corazón. ¿Nos ha servido esta pandemia? ¿Nos ha servido esta cuarentena? ¿Nos ha servido este confinamiento? ¿O solo nos hemos dedicado a quejarnos? ¿O solo nos hemos dedicado a buscar culpables? ¿O solo nos hemos dedicado a endurecer nuestro corazón? Como niños pequeños, encaprichados. Quiero volver a tener mi trabajo, quiero volver a ganar lo mismo, quiero volver a tener la iglesia abierta, quiero volver a tener las multitudes, quiero volver a viajar, quiero volver. ¿Quiero volver para qué? ¿Para que sigan lo mismo? ¿O para ser diferentes? Tal vez para seguir hablando con los labios inmundos. Tal vez para seguir con el corazón dañado. O tal vez para tener un corazón distinto. Para tener un corazón como el de Isaías capítulo 6. Heme aquí, Señor, pero ya no con labios inmundos. Heme aquí, Señor, pero ya no con un corazón pervertido. Heme aquí, Señor, pero ya no con alianzas que no me hacen bien a mi vida. Heme aquí, Señor, para hacer tu perfecta voluntad y como tú realmente lo quieres. Esa será la respuesta, esa es la salida a todo esto. Yo les digo algo, habrá valido la pena este tiempo y el que venga, si es en nuestro corazón. Deja que ese cadáver se entierre. No te aferres a ese muerto para que pueda haber vida en tu vida. Volvámonos a Dios y entonces Dios destruirá a Siria. La destruirá, Dios tiene el poder. ¿Acaso creen ustedes que Dios por un virus va a detener su obra? ¿Pero a quién se le ocurrió eso? Más bien Dios está usando este virus para purificar su obra.
para purificar a sus hijos, para purificar a su pueblo. Aún lo está haciendo para hablarle al mundo. Y vuelvo y le repito, iglesia, si hay un momento propicio como nunca antes, aún con templos cerrados, para predicar el evangelio y llegar a los corazones de la gente, ha sido este. Y muchos no lo han aprovechado. Muchos no han sido capaces de despertar todavía. Despierta. Volvamos a la presencia de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Permitamos que esa sangre preciosa realmente purifique y limpie nuestros corazones. Isaías era un profeta mayor. Era uno de los más ungidos, ¿se imaginan? ¿Qué será de nosotros? Al igual que Él, necesitamos, como nunca antes, ser tocados por Dios. Porque el tiempo que resta después de que todo esto pase, ya no son minutos, son segundos en el reloj de Dios. Y las trompetas van a sonar y la iglesia va a ser levantada, tal y como está escrito en la palabra de Dios. Pero no va a ser una iglesia en derrota. No va a ser una iglesia que cuando se vaya nadie note que ni siquiera se fue. No, va a ser al contrario. Va a ser una iglesia gloriosa, va a ser una iglesia influyente, para ser una iglesia muy bien posicionada. Así que lo mejor que nos ha podido pasar y lo mejor que nos puede seguir pasando hasta que todo esto, entre comillas, vuelva a su normalidad, es que Dios saque lo peor de nosotros. Yo quiero que Dios siga sacando lo peor de mí, porque quiero lo mejor de Él. Solo cuando sale lo peor de nosotros, viene lo mejor de Él. Un nuevo corazón, unos nuevos labios, una nueva mentalidad, una nueva forma de hacer y de hacer y de ser. Yo te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos y digas conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy de todo corazón te pedimos perdón y reconocemos que hay muchas cosas en nuestras vidas que tienen que salir, Señor, que no nos sirven, que sin darnos cuenta, como el profeta, se metieron en nuestras vidas y nos corrompieron, nos dañaron, nos contaminaron. Perdona, precioso Dios, eso que es lo peor de nosotros, tal vez el orgullo, tal vez la vanidad, la injusticia en el trato con los demás, la avaricia, Señor, la idolatría, Señor, el ego, el orgullo, aún muchas veces, Señor, el temor. Precioso Dios, perdónanos. Y al igual que Isaías, límpianos, Señor, con esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por Jesús de Nazaret. Quita la culpa de nosotros, quita esa mancha, ese pecado de nuestras vidas, Señor. Y permítenos volver a oír realmente tu voz, permítenos volver a ser redireccionados por tu presencia, permítenos volver, Señor, a encaminarnos en tu llamado, a ser realmente la luz y la esperanza que este mundo necesita, Señor. A mostrarle a este mundo, Señor, lo que es la verdadera iglesia del Señor Jesús, lo que es ser verdaderamente un hombre o una mujer ungido, ungida por el Espíritu Santo. Como cristianos, a ser verdaderamente luz y bendición, Señor, para un mundo que te necesita como nunca antes. Gracias, precioso Dios. Hoy renunciamos a Usías, renunciamos a ese Usías. Hoy no nos aferramos a ese cadáver, hoy nos aferramos a ti. Gracias, Señor. Muy pronto los templos se volverán a abrir. Muy pronto podremos volvernos a reunir. Muy pronto, Señor. Pero nuestro corazón no será el mismo. Y nuestras vidas no serán las mismas. Gracias por volvernos al origen de la iglesia, Señor. Gracias por volvernos al principio del primer amor, Señor. Gracias por enseñarnos nuevamente, Dios, que nos amas tanto, pero no por el hecho de que nos amas, no nos tengas que corregir, no nos tengas que disciplinar muchas veces,
Gracias por esta disciplina, gracias por estas correcciones, gracias por estos castigos que han sido con amor, que ha sido con bálsamo. Gracias, Señor, por jalarnos las orejitas con amor. Gracias, Señor, por quitarnos no lo que nos hacía falta, lo que nos estorbaba, para darnos realmente lo que sí nos hacía falta, tu presencia, como nunca antes, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Yo te pido paz, Señor, para tu pueblo. Y si tú por primera vez escuchaste este mensaje, Dios te ama demasiado. Y aún Dios ha permitido todo esto para hacer un stop en tu vida. Y que vuelvas tus ojos al único que verdaderamente vale la pena confiar. Y en el único en el que realmente vale la pena esperar. Todo lo demás es simple añadidura. Nadie te dará la paz, nadie te dará el amor, nadie te dará la seguridad y la certeza del perdón, de la salvación, del amor, de la paz para tu vida como Él, para tu familia. Y yo te invito a que ahí repitas conmigo si por primera vez has visto este mensaje. Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón. Dilo en voz alta, yo te abro las puertas de mi corazón. Entra y sé mi Señor y Salvador. Perdóname lo peor de mí, que es mi pecado, al estar separado de ti, Señor. Al haber puesto mi confianza en tantas cosas, Señor. Y tal vez sí, creer en ti, pero de una forma mediocre, de una forma liviana. Pero hoy te entrego mi corazón verdaderamente. Límpiame con la sangre que fue derramada en la cruz de Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Nunca lo borres de allí. A partir de ahora quiero confiar, quiero caminar y quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero alinearme a tu perfecta voluntad para mi vida y para mi familia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.